Muy bien, aquí continuamos con el padre Juan Carlos Seriani en estos especiales de Radio Cristiandad. Nos pregunta, padre, un oyente allí del Brasil, el señor Rogerio Alexandre, le pide su bendición y le hace la siguiente pregunta. Hasta donde yo sé, de todos los esquemas preparatorios del concilio, el único que no fue rechazado fue el de liturgia. El presidente de esta comisión era el anciano cardenal Gaetano Cicognani, que se opuso con todas sus fuerzas a ese esquema que él juzgaba muy peligroso. Juan XXIII lo presionó para que lo firmara. A pesar de su resistencia, terminó por firmarlo, doblegándose en contra de lo que le dictaba su atormentada conciencia. 4 días después de haber estampado su firma, el cardenal Cicognani falleció. Este domingo fui a una capilla que celebra la misa en rito tridentino, no sé si con el misal de Juan XXIII o no, y en un mural que tenía al fondo de la capilla un texto de un padre liturgista que presentó su dimisión a Pablo VI por las reformas que el Papa estaba haciendo. Mi pregunta acerca de esto es la siguiente: hay algunos que quieren sacar a los papas de la autoría de las reformas como sujetos principales. Yo obviamente, dice Rogerio, estoy en disconformidad. Y quería oír al padre Seriani, ¿qué piensa él? De cualquier forma, ellos promulgaron las reformas, pero algunos quieren decir como que fueron engañados, no conscientes de lo que realmente estaba ocurriendo. No, de ninguna manera. De ninguna manera se puede excusar al legislador respecto de la promulgación de una ley en la cual él estampa su firma. Entonces, el mismo Monseñor Lefebvre comenta, ¿no es cierto?, la anécdota de que va justamente a quejarse sobre las cuestiones de la misa nueva y las reformas y demás. No me acuerdo ahora quién fue el cardenal que le dijo: ¿y qué quiere que haga si entra Buñini y le hace firmar cualquier cosa? Bueno, pero él la firmó. Y en esa especie de autobiografía que hay de Buñini, que se llama La Reforma Litúrgica, un libro que existe en italiano hasta donde yo sé solamente, no sé si hay traducción, Buñini comenta respecto, por ejemplo, de un tema que trataremos mañana, el tono narrativo en la misa nueva. Él comenta que Pablo VI le mandó 3 cartas a la comisión que estaba trabajando en eso, pidiéndoles que en el misal apareciese una rúbrica respecto de que las palabras de consagración tenían que ser pronunciadas en forma asertiva, es decir, en primera persona, y no de modo narrativo. Y él dice, y no le hicimos caso. Ahora, Pablo VI no se da cuenta que no le hicieron caso y firma igual, porque es un tema muy puntual. Entonces, lo mínimo que tenía que haber dicho, a ver si realmente me pusieron o no esta rúbrica. Y al ver que no fue puesta, haber dicho que no y haberlo destituido, etcétera. Recordemos que ya esto yo lo escuché de viva voz de Monseñor de Castromayer, que en los años 50 fue a quejarse a Pío XII lo que pasaba en general en la iglesia, y Pío XII le dijo: Monseñor, excelencia, mi autoridad termina en esa puerta. Pero... Bueno, pero eso es culpa del Papa. Evidentemente, sí. Pero aparte, los que dicen que hay que obedecer al Papa, si vamos a entrar con todas esas excusas y demás, entonces ¿a quién están obedeciendo? O una de dos, o los excusamos o no los excusamos. Si los excusamos, entonces no hay que obedecer, porque no son ellos los que mandan. Y si son ellos los que mandan, entonces hay que colgarles. No hay excusas. Exactamente. Pero de todos modos, evidentemente que los papas no tienen por qué redactar ellos de puño y letra sus encíclicas, sus documentos, sus discursos. El famoso discurso de Pío XII, la Carta Magna de la democracia cristiana, que creo que es el mensaje de Navidad del año 42, si no me equivoco. Todo el mundo sabe que ha sido redactado por Montini, pero la autoría es de Pío XII. Y acá en Argentina hasta el propio padre Membiel criticó ese radiomensaje, que es espantoso, sobre la democracia. Y bueno, el autor es Pío XII, por más que lo haya redactado Montini. Y de última, si le ponen un revólver en la cabeza para que firme o para que hable, y bueno, que sea mártir. Yo no puedo leer esto, no puedo firmar esto.
No, sí, no, obvio. en eso no cabe. No cabe eximir de responsabilidad. Rogerio pregunta justamente porque ese mural al que hace referencia está en el fondo de la capilla y trata de eximir a Pablo VI porque lo presentan allí como presuntamente engañado por Buñini. No. Pero además no es lo único que se puede ver, ¿no? Yo creo que hay consecuencias que se siguen de las posiciones modernistas de Montini, ¿Sí? que eran evidentísimas, y de las cuales esto de la liturgia era un aspecto nada más. Pero recordemos ya en tiempo de Pío XII. Pío XII lo tiene que sacar del Vaticano a Montini. Lamentablemente no lo defenestró y no le impidió el acceso al cardenalato y demás, que tendría que haberlo hecho. Pero Pío XII descubre, tarde o temprano, que Montini lo está engañando y está traicionando, y lo saca. Era el prosecretario de Estado, no tenía secretario de Estado Pío XII, y el que hacía las veces era Montini, que era prosecretario de Estado. Y bueno, lo saca, lo manda a Milán, pero Nada más. nada más. No lo hace cardenal, cuando si bien la sede de Milán es cardenalicia, pero lo que hace Juan XXIII, lo primero que hace es nombrarlo cardenal a Montini. Cuando Pío XII tendría que haber impedido eso de una manera abierta, pero tampoco condenó de una manera abierta a los Teilhard de Chardin, a los Genoux, a los etcétera, que todos esos después fueron promovidos al cardenalato por Juan Pablo II. No se puede excusar, no se puede excusar. Lo lamento, pero no. O sea, la responsabilidad está. ¿Qué ocurrió en el medio? ¿Con qué cosas lo convencieron? Bueno, esa es materia que a nosotros se nos va a escapar, obviamente, lo veremos el día del juicio final, Uh-huh. ¿no? Pero que la responsabilidad está. Está. Obviamente carga sobre ellos. Bueno, no sé si le parece bien, yo había preparado algunos temitas así sueltos, porque tuve algunos inconvenientes con la maquinita infernal. No pude... La maquinita infernal es la PC. Sí. Bien. No pude preparar como me gusta a mí, ¿no es cierto? Pero bueno, pensé que el día de hoy podíamos dedicar un poquito al motu propio, ya que se van a cumplir pronto, ahora el 7 de julio, los 3 años, que supuestamente los obispos tienen que presentar un balance y demás sobre ese motu propio. Uh-huh. Una cosa que en general se desconoce, por lo menos en grueso, así aquí en Sudamérica o en los países hispanoparlantes, un trabajito que yo hice, el único que pude publicar cuando todavía pertenecía al distrito de Francia de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Me costó 3 meses de discusión con mi superior y de retoques y toques y retoques hasta que al final salió este trabajito, y lo cual me trajo serias dificultades con el padre Bouchacourt, porque la traducción circuló, digamos, vía internet o vía fotocopia, a punto tal que estuve prácticamente a punto de no poder celebrar mis 25 años de sacerdote aquí en la Argentina. O sea, haberme prácticamente impedido a causa de este artículo que fue publicado en un sitio oficial de la fraternidad. ¿Pero cómo? Entonces, ¿cómo se entiende eso? Y bueno, vaya a entenderse. No, pero a Bouchacourt no se lo puede entender más, vale. Bueno, entonces yo en ese tocaba un tema tangencial, pero que sin embargo me parece muy importante a mí, en la carta de Benedicto XVI que acompaña el motu propio, donde él llega a la justificación que da de el motu propio. Y hay una cita larga de esa carta, que le dejo la lectura. De este modo, dice, he llegado... De este modo he llegado a la razón positiva que me ha motivado a poner al día mediante este motu propio el de 1988. Se trata de llegar a una reconciliación interna en el seno de la Iglesia, mirando al pasado, a las divisiones que a lo largo de los siglos han desgarrado el cuerpo de Cristo. Se tiene continuamente la impresión de que en momentos críticos en los que la división estaba naciendo, no se ha hecho lo suficiente por parte de los responsables de la Iglesia para conservar o conquistar la reconciliación y la unidad. Se tiene la impresión de que las omisiones de la Iglesia
han tenido su parte de culpa en el hecho de que estas divisiones hayan podido consolidarse. Esta mirada al pasado nos impone hoy una obligación: hacer todos los esfuerzos para que a todos aquellos que tienen verdaderamente el deseo de la unidad se les haga posible permanecer en esta unidad o reencontrarla de nuevo. Me viene a la mente una frase de la segunda carta a los Corintios, donde San Pablo escribe: Corintios, os hemos hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No está cerrado nuestro corazón para vosotros. Los vuestros sí que lo están para nosotros. Correspondednos, abríos también vosotros. Pablo lo dice ciertamente en otro contexto, pero su invitación puede y debe tocarnos a nosotros justamente en este tema. Abramos generosamente nuestro corazón y dejemos entrar todo a lo que la fe misma ofrece espacio. Entonces yo ahí señalaba en ese artículo 2 puntos solamente de este párrafo, en relación al pasado y al presente de la Iglesia. Por eso el título de ese articulito era el motu proprio respecto del pasado y presente de la Iglesia. Entonces, el primer punto que quiero señalar es que en la misma línea del mea culpismo de Juan Pablo II, este texto constituye un ataque directo contra el pasado de la Iglesia, particularmente una crítica de su accionar respecto de los cismáticos y de los herejes. Entonces, para mostrar su falsedad basta con citar 2 textos del magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, uno... El primero dice: las pretensiones excesivas de los pontífices romanos promovieron la división de la Iglesia en oriental y occidental. Propuesta condenada por el Sílabus número 38. Sí, usted ha escuchado bien, el motu propio de Benedicto XVI ha sido condenado por anticipación por el Sílabus de Pío IX. Releamos la cita de Benedicto XVI respecto del pasado. Mirando al pasado, a las divisiones que a lo largo de los siglos han desgarrado el cuerpo de Cristo, se tiene continuamente la impresión de que en momentos críticos en los que la división estaba naciendo, no se ha hecho lo suficiente por parte de los responsables de la Iglesia para conservar o conquistar la reconciliación y la unidad. Se tiene la impresión de que las omisiones de la Iglesia han tenido su parte de culpa en el hecho de que estas divisiones hayan podido consolidarse. Releamos lo que dice el sílabus condenado, proposición condenada. Las pretensiones excesivas de los pontífices romanos promovieron la división de la Iglesia en oriental y occidental. Bueno, ustedes ya saben lo que pensaba el cardenal Joseph Ratzinger con respecto del sílabus y sobre lo que Benedicto XVI aún no se ha retractado. ¿Qué decía? Hablando de los 3 principales documentos del Concilio Vaticano II, Joseph Ratzinger decía que constituyen un contrasílabus en la medida en que representan una tentativa de una reconciliación oficial de la Iglesia con el mundo, tal como pasó a ser a partir de 1789. Entonces es lógico que él vaya contra esa condena del sílabus y haga un mea culpismo golpeándose el pecho en pecho ajeno. Ahora, esta cita de Ratzinger es una puñalada directa a cualquier corazón católico. Es impresionante lo que dice. Que yo lo he leído muchísimas veces antes de que fuera papa y demás. Y releerlo ahora es de vuelta ir a la herida así, dale. Es impresionante. Pero analicemos lo que dice en la carta que acompaña al motu propio, es lo mismo. Claro. Pero hay otra cita que está tomada de la instrucción del Santo Oficio a los obispos del 20 de diciembre de 1949, época de Pío XII. Los obispos impedirán cuidadosamente y con una verdadera insistencia que al exponer la historia de la Reforma y de los reformadores
no se exageren tanto los defectos de los católicos y no se disimulen tanto las faltas de los reformadores, o que se saquen a la luz tantos elementos más bien accidentales que ya no se vea y casi no se sienta lo que es esencial, la defección en la fe católica. Entonces, con esos dos textos, ese mea culpismo de Benedicto XVI ha sido condenado, como se dice en francés, avant la lettre, antes de que apareciese, claro, por Pío IX en el sílabus y por Pío XII en esta notificación del Santo Oficio. Ese mea culpismo se ha manifestado durante el viaje apostólico de Benedicto XVI a Turquía, justo unos 6 meses antes de que apareciera el motu proprio, y que ya estaba, por supuesto, en elaboración. Particularmente en el oficio de acción de gracias en San Jorge de Fanar, en la liturgia en San Jorge y en la declaración común de Benedicto XVI con Bartolomé I. Doy un simple ejemplo de esos textos. Dice la declaración común, en lo referente a las relaciones entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla. Como si fueran la Iglesia de San Luis y la Iglesia de Córdoba. Claro. No podemos olvidar el acto eclesial solemne relegando al olvido los antiguos anatemas que durante siglos han afectado de manera negativa las relaciones entre nuestras iglesias. Todavía no hemos sacado todas las consecuencias positivas que pueden seguirse de este acto para la marcha hacia la plena unidad. Entonces, lo mismo que realiza respecto de los ortodoxos, quiere realizar respecto de los tradicionalistas, y tomándolos como un grupo más que no está en plena comunión. Pero bueno, eso es más bien anecdótico. Después, mucho más importante para nosotros, dadas las circunstancias, es que la parte final de la carta de Benedicto XVI a todos los obispos del mundo constituye un ataque al presente de la Iglesia. Esto respecto del pasado. Ahora respecto del presente, y particularmente la obra de la tradición y por la tradición, con la finalidad de culpabilizarla en breve de no haber aprovechado la ocasión que le ofrecía. Y en lo cual han entrado las autoridades de las diferentes obras de la tradición. O sea, Benedicto XVI culpabiliza a Monseñor Lefebvre post-mortem y en un futuro próximo lo culpabilizará a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y a todos los institutos y congregaciones vinculados a la tradición de que a pesar de su motu propio no han hecho lo necesario para llegar a una reconciliación interna en el seno de la Iglesia, que no han hecho lo suficiente para conquistar la reconciliación y la unidad, de no hacer todos los esfuerzos para reencontrar de nuevo la unidad. Y esa hipótesis, que yo señalaba en aquel entonces y que se ha verificado perfectamente, lo sabemos, tiene sus adversarios esa hipótesis. O sea, quienes piensan que Benedicto XVI no se refiere aquí a la obra de la tradición, sino al conjunto del movimiento de lo que se llama sensibilidad tradicional, enfrentado con el ala progresista. O sea, la reconciliación sería entre los tradicionalistas y los progresistas. Y que la finalidad del motu propio es obtener una reconciliación interna entre estas dos partes. Eso es lo que proponían, por lo menos en el 2007, algunas interpretaciones de esta carta. Por ejemplo, el diario parisino, El Figaro, del 13 de julio de 2007, publicó un artículo en el cual podemos leer: ¿Por qué Benedicto XVI publicó un motu proprio liberalizando el misal tridentino? Él mismo da la razón en su carta a los obispos. Se trata de llegar a una reconciliación interna en el seno de la Iglesia. Haciendo esto, no tiene por objetivo prioritario los sacerdotes y los fieles que han seguido a Monseñor Lefebvre en su ruptura con la sede romana en 1988. Su objetivo más general es la paz litúrgica, y él incita también a celebrar fielmente según las prescripciones del nuevo misal. Para Benedicto XVI no hay ni ruptura ni contradicción entre los dos misales, y es precisamente
porque no hay ruptura, que Benedicto XVI puede afirmar con toda credibilidad que la permanencia del antiguo misal no significa de ninguna manera un cuestionamiento de la autoridad del Concilio Vaticano II y de la reforma litúrgica del Papa Pablo VI. Nosotros podemos testimoniar que la inmensa mayoría de sacerdotes y de fieles arraigados al antiguo misal en plena comunión con la Iglesia reconocen sin sombra de duda la dicha autoridad. Del Concilio Vaticano II. Para el que no está escuchando es difícil seguir. Sin duda este nuevo motu proprio ocasionará aquí y allá inevitables tensiones. Sin embargo, permanece fundamentalmente un llamado a la paz, al reconocimiento del otro en sus diferencias legítimas. Para que una paz sea profunda es necesario que cada uno haga sin prejuicios un paso hacia el otro. ¿Quién firma ese artículo? Don Antoine Forgeot, abad de Notre-Dame de Faucombeau. Es una abadía conservadora. En esa abadía de Faucombeau, ¿sabe quiénes se reunían durante el Concilio Vaticano II? Los miembros del Cetus Internationalis. El grupo tradicional, digamos. Y quedaron las actas de esas reuniones que después del Concilio Vaticano II, el subsiguiente abad hizo desaparecer. Y pero esta abadía quedó como un punto de referencia de algo conservador, conservando el latín, conservando el gregoriano, y hoy por hoy es uno de los puntos capitales del motu proprio, con la misa en forma extraordinaria. Entonces, don Antoine Forgeot es uno de los que firma ese artículo. El otro es don Luis Marie, abad de Sainte-Madeleine de Barroux, la abadía de don Gerard, otro de los focos, no, hoy por hoy conservadores, simplemente conservan no sé qué, pero hasta el año 88, don Gerard era uno de los pilares sobre los que se apoyaba Monseñor Lefebvre. Y el director de La Nef, que es una revista también, nosotros diríamos línea media, que está a favor de la misa extraordinaria. Esos son los que han firmado ese articulito, tratando de interpretar cuál es la intención de Benedicto XVI. Ahora, cuando dice, para que una paz sea profunda es necesario que cada uno haga un paso hacia el otro, esto es claudicante total. Y sí. O sea, no hay una verdad que me obligue a mí a hacer todos los pasos. No, para que haya verdad y que haya paz, así yo esté equivocado y usted tenga la verdad, los dos nos tenemos que acercar en las posiciones. Sí, pero lo peor, después lo vamos a tratar más adelante, no en este artículo, después cuando pasemos a otra cosa sobre algunos puntitos que traje sobre el motu propio. Estas cosas yo no sé si son novedad, yo por eso quise traerlo, pues me parece que la mayoría de la gente no tiene ni idea de esto. Entonces traerlo 3 años después me parece que da mucha luz a todo lo que pasó en nuestros 3 últimos años. Día también levantamiento de la excomunión. Pero fíjense en eso, para Benedicto XVI no hay ni ruptura ni contradicción entre los dos misales. ¿Por qué? Lo que voy a tratar de mostrar después, porque para él también no hay ruptura en cuanto a la doctrina. Entonces él es perfectamente coherente. Lex orandi, lex credendi. Entonces la ley de la oración debe seguir a la ley de la creencia, la ley de la fe, del dogma. Lex credendi, lex orandi. Aquello que debe ser creído debe ser después manifestado en la liturgia. Entonces, si no hay ruptura entre el antes y el después del Concilio Vaticano II, tampoco hay tal ruptura entre misa tradicional y misa nueva. Él es perfectamente coherente en eso. Después vamos a volver sobre ese temita aparte. Bueno. Entonces, por supuesto que yo digo en ese articulito que les corresponde a los defensores de esta hipótesis el demostrarla en otro artículo y que la gente juzgue. Pero en cuanto a mí, yo cumplo con mi deber de exponerla y de refutarla, probando la mía, sin decir previamente que en la óptica de esta segunda hipótesis de sensibilidad tradicional, no se trata de llegar a una reconciliación interna en el seno de la Iglesia, sino de una verdadera dimisión
una deshonrosa abdicación y una vergonzosa capitulación. Eso está publicado el 3 de septiembre del 2007 en el sitio oficial de la Fraternidad de Francia, La Puerta Latina. Yo pude publicar eso. Yo sostengo que ese pensamiento de estos grupos conservadores y que tienen muchos adherentes dentro de los diferentes grupos tradicionalistas, no se trata de llegar a una reconciliación interna, sino de una verdadera dimisión, una deshonrosa abdicación y una vergonzosa capitulación. Y entonces quiero ver ese comentario, esa carta de Benedicto XVI a los obispos en el contexto del motu propio. Pues dice, todos sabemos que en el movimiento guiado por Monsignor Lefebvre, la fidelidad al misal antiguo llegó a ser un signo distintivo externo, pero las razones de la ruptura que de aquí nacía se encontraban más en profundidad. Veamos que retoma el tema de que Monsignor Lefebvre hacía de la misa tradicional una bandera, que fue lo que le dijo el cardenal Sepper. Distintivo externo, bandera es lo mismo. Pero las razones de la ruptura que de aquí nacía se encontraban más en profundidad. Además dice, obviamente para vivir la plena comunión los sacerdotes de las comunidades que siguen el uso antiguo no pueden tampoco en principio excluir la celebración según los libros nuevos. En efecto, no sería coherente con el reconocimiento del valor y de la santidad del nuevo rito. La exclusión total del mismo no iría en contra del reconocimiento del valor y de la santidad del nuevo rito. Yo no sé cuántos feligreses de la fraternidad y de los diferentes grupos tradicionalistas conocen este texto. Eso está en la carta que acompaña al motu propio. Hay que reconocer, o sea, el sacerdote que hoy por hoy quiere hacer uso del motu propio para celebrar la misa según la forma extraordinaria, tiene que reconocer el valor y la santidad de la misa nueva. Después dicen que no hay condiciones. ¿Acaso los sacerdotes... Y ahora miserablemente, ¿cuántos aplauden el motu propio dentro mismo de las filas de la fraternidad? Es impresionante. Yo por eso preguntaba ahí, ¿acaso los sacerdotes del movimiento de sensibilidad tradicional tienen por principio la exclusión total del nuevo rito? Evidentemente no. Lo dice el artículo S. La inmensa mayoría de sacerdotes y de fieles arraigados al antiguo misal, en plena comunión con la Iglesia, reconocen sin sombra de duda la autoridad del Concilio Vaticano II y de la reforma litúrgica del Papa. Lo dicen con todas las letras. Ellos lo dicen con todas las letras. Y todos esos sacerdotes que andan por allí, ¿no es cierto?, hoy por hoy, apañándose en el motu propio, en el fondo reconocen esto. O por lo menos públicamente no hacen lo contrario, no condenan lo contrario. En consecuencia, ellos no provocan ninguna ruptura y no es necesario emprender una reconciliación con ellos. Entonces, es evidente que el mensaje va para los verdaderos tradicionalistas. O sea, ellos ya han dimisionado, ellos ya han abdicado. Y después está el contexto histórico, o sea, eso es el contexto del motu propio. Pero en referencia al motu propio del 88 de Juan Pablo II, Benedicto XVI dice: en aquel momento el Papa quería ayudar de este modo sobre todo a la fraternidad San Pío X a reencontrar la plena unidad con el sucesor de Pedro, intentando curar una herida que era sentida cada vez con más dolor. Por desgracia, esta reconciliación hasta ahora no se ha logrado. Entonces no habla de los otros, habla de los tradicionalistas y punto. O sea que los defensores de esa hipótesis alegan que Benedicto XVI no dice que retoma a su cuenta, por su propio motu propio, esta intención como prioritaria. Tampoco dice lo contrario. O sea que permanece en ese sentido. Pero después está el argumento de autoridad. Entonces esto también dudo que haya muchos fieles que conozcan estas pequeñas cositas.
el cardenal Castrillón Hoyos ya había anticipado el objetivo real del motu propio. El 18 de mayo del 2007, con ocasión de la Quinta Asamblea de los Obispos Latinoamericanos en Aparecida, Brasil, tocó el tema de la intención de Benedicto XVI. 18 de mayo del 2007, el motu propio es de julio de 2007. Y la parte más interesante del discurso de Castrillón Hoyos es el espíritu con el cual se debe hacer la pretendida liberación de la misa tradicional. Dicha medida está situada en las perspectivas de las consagraciones episcopales del año 88. Leamos lo que dijo Castrillón Hoyos a todos los obispos latinoamericanos. La Comisión Ecclesia Dei ha sido instituida por el servidor de Dios Juan Pablo II en 1988, cuando un grupo notable de sacerdotes, religiosos y fieles que habían manifestado su descontento por la reforma litúrgica conciliar y se habían reunido bajo la dirección del arzobispo francés Marcel Lefebvre, se separaron de él porque no estuvieron de acuerdo con la acción cismática de la consagración de obispos sin mandato pontifical. Prefirieron entonces mantener la plena comunión con la Iglesia. La actividad de la comisión no se limita hoy en día al servicio de los fieles, que en esta ocasión quisieron permanecer en plena comunión con la Iglesia, ni a los esfuerzos emprendidos para poner fin a la dolorosa situación cismática y obtener el retorno de esos hermanos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X a la plena comunión. Sin duda alguna, la misión más importante que incumbe a toda la Iglesia es la búsqueda de un modo de poner fin a la acción cismática y de reconstruir sin ambigüedades la plena comunión. Entonces, vemos que no solamente Monseñor Felé tiene 2 discursos o 3. Castrillón, Entonces aquí, hablándole a los obispos latinoamericanos, es evidente, está hablando, son cismáticos. Tienen que recuperar la comunión con la Iglesia. Y después a Monseñor Felé le dice, no hay nada que pueda decir que ustedes están fuera de la Iglesia. Y en otras entrevistas también dice lo mismo, pero acá le está hablando a todos los obispos. Entonces imaginemos si hubiese dicho que esos sacerdotes, esos fieles, no están en ruptura, en un tole-tole. Pero, ¿cómo lograr el objetivo? Y aquí debemos situar entonces la misión del motu propio. Pero el cardenal Castrillón Hoyos no solo anticipó la función del documento, sino que se precipitó al día siguiente de su promulgación, el 8 de julio. Es decir, el 8 de julio. El 8 de julio sale publicado, es una entrevista que le hacen. Esto como mínimo lo tiene que haber dicho el 7, o tal vez lo dijo el 6, el 5, la entrevista la tuvo, porque el motu propio, ya Monseñor Felé lo tuvo una semana antes en su bolsillo. El motu propio sale a la luz el domingo 7, claro, pero ya una semana antes él lo tenía en su posesión. Entonces Castrillón Hoyos, por supuesto, también sabía de qué se trata, y al quotidiano Il Giornale hace la siguiente declaración en la edición del 8 de julio. El domingo 8 de julio sale o sea, al día siguiente de que viera la luz el motu propio. Dice el cardenal Castrillón Hoyos: con este motu propio, la puerta se abre ampliamente para una vuelta de la Fraternidad San Pío X a la plena comunión. Si después de este acto esta vuelta no tiene lugar, no seré verdaderamente capaz de comprender. Clarísimo. Y lo mismo sucedió después del levantamiento de las excomuniones, ¿no es cierto? Es exactamente, pero los fieles no están en conocimiento de estas cosas. Por eso ponía en ese artículo, para quien pretenda poner en tela de juicio la autoridad del cardenal Castrillón Hoyos en la materia, basta saber que es el presidente de la Comisión Pontifical Ecclesia Dei, de la cual el motu propio de Benedicto XVI trata en 4 artículos, 7, 8, 11 y 12, 4 sobre 12 del motu propio. O sea, es el 33,33% del motu propio, en el que aparece la Comisión Ecclesia Dei, que en ese momento él era el presidente y hoy por hoy es el presidente honorífico, ¿no es cierto?, de esa comisión. Quedó como presidente honorífico.
no es que haya sido desplazado. Claro. ¿Mm? Pero bueno, eso es lo que yo más o menos quería señalar. ¿Mm? Pero después, con toda una serie de textos históricos y de muchísima importancia, yo vengo sobre la cuestión esa del cisma y de la pretendida ruptura y demás, que señalan justamente dónde se encuentra el verdadero cisma. Son una serie de citas que, bueno, no viene al caso leer ahora, pero al final de todo ese artículo, de todas esas citas que son muy interesantes, pero es muy largo de leer ahora, como conclusión de ese artículo, yo sacaba 2. Incluso concediendo los puntos positivos que conlleva el motu propio, debido a su causa material, este motu propio manifiesta que la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante continúa alejándose de la teología católica de la Santa Misa, tal como se formuló en la 20ª sesión del Concilio de Trento. O sea, para quien sabe leer, o sea, el motu propio dice que la misa tradicional expresa la misma fe que la misa nueva, por lo tanto, Roma se sigue apartando de lo que ha enseñado el Concilio de Trento. Pero debido a la intención, o sea, si juzgamos ahora la intención, la causa final del motu propio, yo decía en aquel entonces, y sigo sosteniendo con más razón, este motu propio es simple como la paloma y prudente como la serpiente. Pero es necesario decirlo, su benedicta simplicidad es una astucia más de la serpiente, capaz de inducir al engaño incluso a los mismos elegidos. Eso está escrito y está publicado el 3 de septiembre, fiesta de San Pío X, claro, y ahora 2007. Leyendo esto uno entiende por qué Bouchacourt lo persigue. O sea, iba a demostrar a las claras la otra tendencia dentro de la fraternidad. Y por qué también no pude publicar más artículos, como yo puse después en mi carta de dimisión, que ustedes tuvieron la gentileza de leer y comentar y publicar, que bueno, evidentemente yo lo vi de entrada esto. Para aquellos que dicen que usted no vio lo del motu propio, yo creo que este artículo muestra las claras, y digo que tardé 3 meses en que me lo publicasen, con idas y venidas. Claro. Yo esto lo prediqué el 14 de julio. En mi sermón del 14 de julio es la sustancia de este artículo. A partir de ese sermón yo después hago el artículo, tuve que modificar algunas cosas. El tiempo es, en definitiva, Dios hace bien las cosas, o sea, me permitió llegar al conocimiento de ese artículo que salió en el Figaro, viendo esta posición, digamos, de lo que sería la línea media dentro del tradicionalismo, si es que se puede llamar línea media, línea 1/4, ¿no es cierto? Ya ni línea media es. Pero no pude publicar ningún artículo más. Y no, claro. Pero ya en aquel entonces yo decía que este motu propio es simple como la paloma y prudente como la serpiente, pero esa simplicidad es una astucia más. En español no juega mucho el juego de palabras que hago, su benedicta simplicidad. En francés es Benoît, vendría a ser inocente, de Benedicto, ¿no? En español tengo que traducir benedicta, la benedicta simplicidad, pero en francés es mucho más fuerte, porque Benoît quiere decir ingenua, pero también quiere decir sagaz, con una sagacidad mala, o sea, ladina. Entonces, mucho más fuerte cuando yo digo su benedicta simplicidad, su ladina simplicidad es una astucia más de la serpiente, capaz de inducir a error incluso a los elegidos, como de hecho lo ha hecho. Hemos visto, lamentablemente. Bueno, eso respecto de ese, no sé si tenemos un ratito más o no, si no seguimos mañana. Mañana seguimos. Bueno. Mañana seguimos adelante con estos especiales de Radio Cristiandad. Muchas gracias, Padre. De todas maneras, hoy mismo vamos a estar publicando estos 2 artículos en el blog, los que hemos leído hoy, a fin de que la gente también ya pueda contar con ellos. Bueno, respecto de se van a encontrar con un montón de citas que ya conocen, pero bueno, yo no tengo ningún problema, al contrario. Viene bien recordar. Sí. Viene bien recordar. Sobre todo hoy que está todo por cualquier lado, ¿no? Muy especialmente dentro de la fraternidad, de la feligresía especialmente. Muchas gracias. Al contrario, hasta mañana si Dios quiere entonces.